nosotros estamos estudiando, trabajando y practicando lo relacionado con el espacio, el tiempo y el yo, siguiendo las orientaciones y las sugerencias que nos hace el señor Norman Pearson en su libro El espacio, el tiempo y el yo. Ha sido altamente participativo. Veníamos cumpliendo muy exactamente el programa de acuerdo con todo lo planeado, pero cuando nos tocó ver la constitución integral del ser humano, a solicitud general era mejor profundizar en ese punto, estudiarlo más de fondo. A pesar de que uno cree que el ser humano está estudiado muy bien y que se ve de la mejor manera, y se han ido estudiando. Don Gabriel Burgos, hermano Burgos, es un estudioso, un investigador, además de eso, generoso aportador. Entonces, los trabajos que él hace los comparte. Entonces, él ha hecho un trabajo sobre la parte etérica o energética, que llaman de otra manera, del ser humano, y los órganos energéticos que llaman los chakras, que valen. Entonces él tiene, ayudado por unas gráficas y de un doctor médico también, que entonces nos ha ofrecido esto, que se lo hemos recibido con mucho cariño. La logia hacemos siempre una invocación para empezar. Vamos a hacer la invocación, y luego entonces concentración para mí. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y entonces tiene su auditorio para escucharlo con mucha atención. El doctor Nehru, él es de la sección India, creo que vive en Madras, no sé si en la sede de la Sociedad Teosófica o no, pero en todo caso él trabaja allá y se propuso hacer unas gráficas maravillosas, no solamente estas sobre el prana y los chakras, sino muchas otras, y las compartió con las distintas secciones nacionales. Aquí entonces las hemos estado utilizando. Esta es hecha por él, una señora miembro de la Sociedad Teosófica de México, Gladys Peralta, estuvo viviendo para esta época, 2001, que fue cuando nos mandaron esas gráficas, estaba en Adyar, y ella pues entonces la puso en español lo que estaba en inglés. Entonces vamos a tratar de estudiar esto de acuerdo con las gráficas y en el orden en que las manda el doctor Nehru. Si quieres pasamos a la siguiente. Él tomó en cuenta, y esto para que ustedes lo vean para sus estudios, un estudio sobre la conciencia de Annie Besant. Eso es una joya de libro, un estudio sobre la conciencia, una maravilla. La química oculta de Besant y Leadbeater, fundamentos de teosofía de Jnanayadasa, los chakras de Leadbeater, el hombre visible e invisible de Leadbeater, el espacio, el tiempo y yo de Norman Pearson, que es el libro de estudio de esta logia, y el doble etérico de Powell. Total que él se documentó muy bien para hacer estas gráficas. Pasamos a ver. Empieza él mostrándonos las fuerzas solares. En nuestro sistema solar es en el que nosotros vivimos, y toda la energía, toda la fuerza, todo el programa está regido por el nodos de nuestro sistema, que opera como una trinidad, y de allí se expresa él sus fuerzas.
En todas las religiones se habla de una trinidad y eso tiene una razón de ser, y en la sociedad teosófica vemos esos tres aspectos como voluntad, sabiduría e inteligencia creadora. Estos son los tres aspectos del logos en la manifestación. Está manifestándose siempre, a todo momento, mientras exista el sistema solar. Él emplea instrumentos como nosotros. Nosotros somos seres espirituales y operamos a través de nuestros cuerpos, el más externo, el físico. El logos se expresa a nivel del sistema solar y el cuerpo más externo, para decirlo, sería este mundo físico del Sol y los planetas y demás. Estos tres aspectos. Entonces seguimos un poco. El primer aspecto que se manifiesta, ese que se ha llamado el tercero, es el de la inteligencia creadora. Se nos dice que cuando empieza una manifestación, los aspectos subjetivos y objetivos están presentes, es decir, la materia y la vida que opera a través de la materia. Nunca hay materia muerta, la materia está impregnada de vida. Pero ¿qué hace que la vida esté unida a la materia? Esta energía del tercer logo, Foat, o la electricidad cósmica. Sin esa energía no podrían estar unidas y trabajando como una unidad en llave, la vida y la forma. Entonces hay esa energía Foat en ese aspecto del logos. Hay otra energía que es la que vamos a estudiar ahora, que es prana o vitalidad. Esa energía entonces impregna también todo el sistema. Y la tercera es Kundalini o el fuego serpentino. Algo vamos a hablar de esto, pero el tema central de las gráficas es prana o vitalidad. Pero recuerden entonces esto de Foat, eso es importantísimo. Sin esa energía, que es una energía eléctrica, magnética, no sería posible que estuvieran la vida y la forma unidas y que entonces la forma sea elástica para el trabajo de la vida. Seguimos. A ver, ¿alguien quiere leer aquí eso? Bueno, sí. ¿Desde el título, Darío? Sí. Power, AE, doble etérico, TPH, 1971, alguien puede traducir, diagrama 1, página 9. De ese libro, el doble etérico ha tomado esta idea que acabamos de ver, ¿no? Okay. Las fuerzas primordiales emanan de los tres aspectos del logo solar. Estas tres fuerzas permanecen distintas a lo largo de la manifestación en todos los planos. Es decir, en todos los planos están funcionando estas tres fuerzas, esas tres energías, y permanecen distintas. Es decir, son perfectamente establecidas. Foat, prana y kundalini. La fuerza del tercer logos también se eleva de nuevo después de tocar su punto más profundo. Kundalini es el poder de esa emanación en su sendero de regreso. ¿Quieres devolverte la gráfica? ¿Quieres devolverte? Veamos aquí que aquí estas bajan y aquí está representada esta flecha como que se devuelve. Eso es lo que dice allí, que al llegar hasta lo más material, entonces hay también un regreso de esa energía de Kundalini, que la vamos a ver más adelante. Eso era simplemente sobre lo que acabamos de leer.
Perdón, una preguntita sobre el esquema anterior. Sobre el anterior. Los tres aspectos de voluntad, sabiduría y inteligencia están específicamente... Sí, es decir, este sería el aspecto voluntad. A través de ese aspecto voluntad se manifiesta la energía Kundalini. A través del segundo aspecto, sabiduría, amor, se expresa prana. Esa es una de las, digamos, manifestaciones que energizan todo el sistema, ¿no? A través de esa segunda. Y tercera, el tercer aspecto, entonces, y la inteligencia creadora, Fuat, ¿no? Fuat. Bueno, entonces seguimos. Pasemos, que se llama... La fuerza del tercer logos también se eleva de nuevo. Después de tocar su punto más profundo, Kundalini es el poder de esa emanación de su sendero de regreso. Sí, bueno, este lo hemos leído ya, entonces vamos a seguir. El átomo untérrimo físico también lo encontramos en los libros como el átomo permanente. Ese es el más, el átomo más, sí, el elemental, del cual se va a producir toda la materia con toda su complejidad. Este átomo untérrimo, está tomado seguramente de la química oculta, de investigaciones que hicieron la señora Bessel y Leadbeater. Clarividentemente vieron cómo trabajaba un átomo, y es bastante interesante que a medida que ha avanzado la física, esto lo que más se parece a esas las cuerdas, el sistema de cuerdas, se parece a esto. Y esto fue hecho a principios del siglo XIX. Y la teoría de las cuerdas ya es de fines del siglo XX. El ADN. ¿Ah? El ADN. No. Bueno, del ADN se va, pero no es propiamente el ADN, sino el átomo. Sí, ese átomo interno. Tiene un movimiento interior muy parecido a las cadenas del ADN, como habla Julita, como esos hélices que van por dentro, no las de afuera, sino la figura de adentro que serpentea como así. ¿Sí me explico? Lo que hay detrás. Sí. Pareciera, y la cadena de ADN se mueve un poco así. Sí, parece. Bueno, pero es que esto ya lo estudiamos entonces en el libro de Peirce anteriormente. Recuerden que viene eso como una espiral, pero al mismo tiempo cada uno de esos que dije, imaginemos como un alambre que ven en espiral, pero a su vez cada uno de esos alambritos se puede entonces enrollar sobre sí mismo y se enrolla otra vez y otra vez 7 veces. Entonces eso es una cosa bastante complicada, la manera como opera ese átomo físico, ¿no? Interno. Recordemos que todos los átomos de materia son transitorios, tienen una duración de algún tiempo y también mueren, ¿no? Se desintegran para formarse otros, menos el átomo permanente. Lo mismo que entonces en la naturaleza superior, los cuerpos superiores, el cuerpo en el nivel álmico, búdico y mental abstracto, son cuerpos permanentes, a diferencia de los cuerpos de la personalidad. Pero de cada uno de ellos hay una proyección que es un átomo permanente en el nivel superior del nivel correspondiente. Entonces hay un átomo permanente en el nivel superior del plano físico. Eso tal vez ustedes lo recuerden porque eso se estudió anteriormente en la logia. Este sería ese átomo primordial.
o átomo permanente. Las dice aquí. Aquí esta flecha está mostrando las fuerzas de voluntad del logo solar proviniendo de otra dimensión, es decir, de una dimensión superior a la física. Vendría a decir, viene de la dimensión del mundo astral, pero esa del mundo astral proviene de una dimensión superior que es la del mundo mental, y así sucesivamente hasta llegar a la energía primordial del logos. Entonces dice, viene esa energía de otra dimensión. Entonces cada una de cada dimensión va descendiendo hasta llegar a la física. Eso representa esa flecha. Eso, poniéndolo aquí va a actuar sobre ese átomo. Esa fuerza energética va a actuar sobre ese átomo. ¿Otro poco? La fuerza de vitalidad del logo solar proviniendo también de otra dimensión. Recuerden que son tres energías, ¿no? Decíamos Foat, Prana y Kundalini. Y seguimos otro poco. Aquí está tomado de Powell y el doble etérico. A ver si quieren leer. La fuerza creciente del tercer logos, la Kriya Shakti, conserva al átomo físico ultérrimo, de ahora en adelante lo llamamos Afu, intacto y resistente. Cuando la fuerza primordial del segundo logos, en prana, proviene de la cuarta dimensión, este le da al Afu una nueva fuerza de combinación para crear un glóbulo de vitalidad. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí con esto? Están esas energías. Y aquí tenemos entonces la energía esa de prana. Está el átomo. Pero si es ese átomo sin la energía, entonces no funcionaría, ¿no? Necesita esa energía para ese funcionamiento. La va a recibir el átomo permanente. Pero tiene que haber le da una nueva fuerza de combinarse para crear glóbulos de vitalidad, ¿no? Entonces ya no es solamente el átomo, sino es algo un poco más complejo que el átomo. A ver, sigamos que en la próxima esto se nos va a aclarar. ¿Qué serán esos glóbulos de vitalidad? Tenemos el átomo original, ese átomo permanente, uno solo. Pero al recibir esa energía, ese átomo permanente atrae átomos del mundo físico. Estamos hablando en prana, en el mundo, esto en el mundo físico. El doble etérico hace parte del cuerpo físico, pero en niveles más sutiles. Entonces, ese átomo original, al recibir esa energía, va a unirse a otros átomos que ya no son permanentes. Recuerden que en cada uno de los instrumentos, en cada uno de los cuerpos, no hay sino un átomo permanente. Pero la obra es una cosa asombrosa lo que pasa con esto. Sigue otro poco. Aquí están representados y se va tomando, va uniendo a otros para formar una cadena en que están todos unidos los 7 átomos. Este que está en el centro es el permanente y los otros transitorios y cambiantes. Pero estos reunidos forman un glóbulo. Vamos a ver un poco más adelante. Después podemos volver sobre esto, sí, para que nos vaya quedando muy claro. Aquí está tomando el Powell, del doble etérico y de la química oculta de Besan y Lipich. Esto que acabamos de ver. Si quieres.
En esta imagen se describe cómo el Afu original, animado con fuerza primordial del segundo logos, atrae 6 átomos más y logra una combinación especial con ellos, y se convierte en un glóbulo de vitalidad. Entonces, la finalidad es la vitalidad, ¿no? Prana, entonces va a darle vitalidad a ese glóbulo formado por esos átomos. Este glóbulo contiene diferentes pranas. Estos glóbulos pueden ser vistos a simple vista en el cielo en un día soleado. Sí, allí nos dice, yo no sé si a veces sí me parece uno como que ve, ¿no? En un día soleado de pronto como que hay punticos que se mueven, ¿no? Sí, no es corriente, pero creo que todos los hemos visto. Como punticos brillantes, ¿no? Dicen que es tanto el brillo que tiene que siendo etéricos en ocasiones son visibles, ¿no? O sea, alcanzan a ser visibles. Yo quería hacer un comentario con él. Generalmente, de acuerdo con esto, es un enfoque, se ve que es en todos los planos, pero se acostumbra a estudiar los chakras y el doble y los nadis y todo eso cuando en la parte física correspondiente al doble etérico. Sí, pero eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiarlo, pero fíjate, verás que esta parte no es común, ¿verdad? Es una observación, no es común, ¿verdad? Desde este ángulo. Generalmente cuando se estudian los chakras se miran es como parte de la anatomía, digamos, de la estructura etérica del ser humano. Físico humano. El cuerpo físico humano. Sí. Sí, indudablemente que debe estar pasando eso en niveles superiores porque dice que esas energías vienen de dimensiones superiores, ¿no? Pero de eso no hay descripciones. Pero fíjate que es ese enfoque que a mí me parece que en el día de hoy, pues yo creo que es novedoso para la mayoría. Ah, sí. Es completamente novedoso. Sí. Que rompe un poco la costumbre de que los chakras, y hay chacrólogos, que se les ocurrió el chakra bichú, que se les ocurrió el otro lado. Puede ser novedoso para los estudiantes de teosofía, pero esto lo escribió el señor Lilith las naves a principios del siglo. Y hay un libro que llama Los Chakras, donde están todas esas gráficas, ¿no? Eso es una cosa. Doctor Kunz tiene. A propósito de que eso emana de otra dimensión, plano, y ahí concretamente en el texto anterior decía cuarta dimensión. ¿A qué dimensión se refiere? Debe ser al plano astral. Debe ser al plano astral. Pero en todo caso, en el nivel físico no tenemos sino 3 dimensiones. Total que tiene que ser una dimensión más. Y según pues nos muestran los libros de teosofía, en el nivel astral las cosas no se ven ni se perciben lo mismo que en el físico, sino de una manera diferente. Excusamente. El átomo primordial, el AFU, ¿no? Átomo, ¿qué? Átomo físico interno. ¿No? Eso, ¿no? Que atrae entonces 6 átomos más. Vean ustedes que volvemos a tener el número 7. Es que en este universo todo es septenario. Entonces ahí, y con eso se forma un glóbulo. Este glóbulo contiene diferentes pranas. Recordemos que lo que vimos al principio, a través del segundo logos, el segundo aspecto, se manifiesta prana. Del aspecto, entonces sabiduría, amor, entonces se va a manifestar prana. Pero ese prana es como la luz blanca del espectro de colores, que cuando pasa a través del prisma se manifiesta en 7 colores. El prana inicialmente es invisible, inclusive para los clarividentes, pero cuando ya va a formar parte de esos glóbulos, se distribuye en 7 tipos de prana. Cada uno tiene sus funciones específicas. 7 tipos de prana. Cada glóbulo contiene diferentes pranas.
Bueno, seguimos otro poco. Bueno, esta gráfica la hemos visto para otras cosas, pero el doctor Nehru nos la trae con algún propósito especial. Tenemos nosotros en la constitución de un ser humano, ¿no? Tenemos la mónada, que tiene tres aspectos. Los tres aspectos de la divinidad también se van a expresar en la mónada. Eso es más allá de lo que llamamos la individualidad. La mónada se proyecta y crea estos tres niveles de Atma, Buddhi y Manas, que es la naturaleza permanente del ser, nuestra naturaleza inmortal, aunque tiene un principio y tendrá un final. Lo único que no tiene ni principio ni final es la mónada. Pero esta entonces es lo que llamamos la individualidad también, ¿no? Que tiene todos esos tres aspectos: Atma, Buddhi y Manas. Sigue otro poco. Esto se crea un instrumento triple con una frontera que es lo que se ha llamado el cuerpo causal. Allí están las causas que vienen de encarnaciones anteriores y que se van a manifestar en la nueva encarnación. Ese es el cuerpo causal. Tenemos aquí la individualidad. Y aquí tenemos la personalidad, que tiene tres instrumentos también: el astral y mental, Kama, el doble etérico y el denso. Si te devuelves un momento, verás que se nos dice que tiene el doble etérico una forma como la del físico, ¿no? Ahí. Que el aspecto es como el del físico, pero entonces no tiene todos los órganos, todos los sistemas del instrumento físico, sino otros, que son los que vamos a estudiar ahora. Perdona, una cuestión de nomenclatura para evitar el descontrol. Yo tengo la idea que persona es la estructura triple y la personalidad sería como los cúmulos, lo que se va acumulando a través de las experiencias, a los cuales a lo que bombardea Krishnamurti cuando dice que hay que acabar con el yo. A veces se refiere tal vez a las tendencias nocivas de la persona, que los tres instrumentos son como la estructura natural, igual que los instrumentos que tiene la parte densa, tres instrumentos de la parte transitoria del ser humano. Yo preferiría llamarlo la persona, y la personalidad son los instrumentos. Allí sería el individuo y la individualidad, los cúmulos que son siempre positivos y siempre buenos, para evitar esa confusión que uno pone aquí el yo. Algunos dicen hay que acabar con el yo. Entonces en este caso lo que hay que acabar son con las tendencias altamente nocivas o bajamente nocivas que se van acumulando. Es una idea de persona y personalidad. No sé, yo he logrado como encontrar eso. En el momento de comunicar aparecen cosas que puedo comunicar. A ver si yo pongo un ejemplo que estaba utilizando hace poco. ¿Qué objetivo tiene que un individuo estudie música y que tenga un violín? Que haya música, ¿no? Sí, diciendo luz, claro. Que haya música. Claro. Entonces, el objetivo es la música, pero se necesita el músico y el violín. ¿No es cierto? Y la música. Que va a producir la música. Claro. Si tenemos el violín, un violín muy fino, un Stradivarius, pero no hay músico, no hay música, ¿no?
No hay música, tenemos el instrumento, pero no hay música, ¿no es cierto? Necesitamos que haya alguien que toque el instrumento. Ese viene a ser entonces el artista, el músico, la sensibilidad, la conciencia, lo que somos nosotros realmente, y tenemos instrumentos. No podemos decir que acabar con la personalidad es coger el violín y romperlo. Sería una tontería, ¿no es cierto? Una estupidez. No podemos romper el violín. Lo que pasa es que tenemos nosotros que, si estamos estudiando música, entonces llegar a convertirnos en unos buenos intérpretes para producir música. Sí, perdona, pero eso es una cuestión de nomenclatura y de semántica. No, pero el polvo y el óxido y demás cosas que van a... Sí, pero es que a veces confundimos el violín con el violinista. No. Pero para qué vamos. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo me acuerdo de un caso aquí en la sociedad antroposófica. Unos papás que querían que sus niñas estudiaran música. Y una de las niñas tenía que estudiar violín. Le compraron el violín. Pero una niña estudiando violín es la cosa más espantosa que puede haber, ¿no? ¿Qué cosa? Es un tormento, es una tortura oír esos sonidos que va a producir, ¿no es cierto? Espantoso. Pero ella siguió estudiando y se graduó en el conservatorio y toca bellísimo el violín, esa niña, ¿no es cierto? Bueno, por eso puede pasar. Entonces, todo estudiante de música, dijéramos, cuando estamos en la personalidad, sería como ese niño que está estudiando y los resultados que da son espantosos, terribles. Pero algún día será un buen músico y será un placer, entonces, escuchar la música. Eso es el asunto. Entonces, no debemos confundir el violín con el violinista. Muchas veces decimos, la personalidad es el cuerpo físico, el emocional y el mental. No, ese es el violín. Esos son los instrumentos de la personalidad. La personalidad viene a ser el violinista. Yo lo que propongo es, como dice el boyacense, supersonas. Son los tres instrumentos. Que esos no son iguales, esos no son instrumentos maravillosos. Lo que ocurre es que lo que no es maravilloso son las enfermedades que le dan allá, las tendencias, el polvo, el óxido y cosas que van a por el violín y que le impiden que el violinista lo toque bien. Pero es que el ejemplo lo estoy poniendo por eso. Los tres instrumentos no son su persona. No, son los que utiliza la persona. No, es el individuo. La personalidad. En el caso inferior, la personalidad utiliza los instrumentos, ¿no? Entonces lo que hay que destruir, no hay que destruir los instrumentos, sino esa personalidad debe dejar de ser para que opere la individualidad. Pero bueno, eso sería otra cosa. Estamos diciendo lo mismo, estamos de acuerdo, sí. Aquí tenemos entonces, lo que vamos a estudiar es el doble etérico. Entonces, al traernos esto, el doctor Nero lo que viene a mostrarnos la constitución total del ser y que vamos a estudiar este aspecto doble etérico, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Es un instrumento de maravilla, como el señor Piso nos mostró la maravilla de lo que es el cuerpo físico. Una maravilla ese cuerpo físico. Pero vamos a ver que el etérico es también una maravilla y que el cuerpo físico no puede operar si no está operando el doble etérico, ¿no? Esa es una cosa bien interesante que nos va a mostrar. Él nos trae esto para ver nuestro objeto de estudio en este momento es el doble etérico. Si quieres seguir un poquito, ¿no? Bueno, esto es lo que se ha llamado la personalidad. Pasamos entonces al siguiente. ¿Quieres? La mónada Turiyatma
existe en el plano Anupadaka. Bueno, un momentico entonces, a ver. La mónada está actuando en un plano. Como siempre, todo necesita la parte material. Y aún siendo sutilísima, existe el plano Anupadaka o monádico. Es decir, en el plano monádico actúa la mónada. El sálvito Anupadaka. Proyecta un reflejo de sí misma y adquiere vehículos en los planos inferiores con el objeto de obtener experiencia. Los átomos permanentes y principios quedan atados a la mónada con la ayuda de las 7 jerarquías creadoras. Perdón un momentito. ¿Me dices algo? Los átomos permanentes y principios quedan atados a la mónada con la ayuda de las 7 jerarquías creadoras. Entonces, esto no es que se hace de una manera mecánica. Hay jerarquías creadoras que están manejando aquello, que están dirigiendo todas esas generaciones. ¿En qué forma se operan esas energías? ¿Cómo las envían? Todo eso hay seres inteligentes que están trabajando detrás de eso que vemos como mecánico, que no es mecánico nunca. Los 4 principios inferiores constituyen la personalidad perecedera, que se renueva en cada encarnación. La individualidad real, el yo, Jivatma, permanece en el cuerpo causal durante toda la etapa humana. Eso es lo que acabamos de ver anteriormente, ¿no? ¿Es necesario que lo volvamos a ver? Porque habla de los 4 principios inferiores y en el diagrama había 3. Los 4 principios es que son 4 principios inferiores. Sí, se volverán. 4 principios inferiores, pero son 3 instrumentos nada más. Es que la personalidad lo han llamado también el cuaternario inferior, porque está incluido prana, es el cuerpo, la parte física, ¿no? Emocional, mental y prana. Sin prana no funcionaría. Entonces por eso es el cuaternario. Entonces aquí tenemos, bueno, yo creo que esto es la explicación de este cuadro. La mónada se proyecta para crear la individualidad y la individualidad se proyecta para crear la personalidad. ¿Con qué objeto? De adquirir experiencia y maestría de la mónada para trabajar en todos los mundos, en todos los niveles. Porque si no pasa por esas experiencias, puede tener todas las capacidades, pero no sabe cómo manejarlas. ¿Sí? Estaba pensando que un ejemplo de entender esa proyección de la que se nos está hablando es como si hubiera una jarra, una ánfora de agua y bajara un vaso, pasara un pedacito de esa mónada, de esa agua a otro recipiente. O sea, la proyección es como una especie de derrame, de descenso, de manifestación. Esa proyección, más que la proyección en la palabra, en el sentido en que entendemos proyectar, sí. Que esto es una proyección, por ejemplo, no es esta proyección, sino es como un tricito de sacar de aquí y poner allá, descender o bajar o algo así. Sí, pero tal vez sería mejor, tal vez otro ejemplo que encontramos en el señor Dinarayas. Si tenemos aquí una bombilla, le ponemos esa lámpara, estamos recibiendo la luz de la bombilla, pero opacada un poco por la lámpara. Okay. Si le ponemos otra, entonces recibimos, la luz siempre será la misma, pero está más opaca por una segunda lámpara. Okay. Y eso lo podemos hacer 7 veces, 7 lámparas, 7 velos sobre la conciencia. Total que en el nivel físico esa luz está oscurecida, casi no la percibimos, ¿no?
en la medida que va pasando la evolución, ¿qué hacemos? Estamos quitando lámparas hasta que estemos en la luz perfecta. ¿Ves? Entonces, es esa proyección. Entonces, una proyección permite hacer ciertos trabajos, pero al mismo tiempo oscurece lo anterior. Pero es necesario que eso sea así. Pues para verlo también pues, de otra manera, si uno tiene una central eléctrica, eso tiene un potencial energético tan grande que no nos serviría para nada si no lo reducimos, si no tenemos transformadores para ir bajando ese potencial, ¿no? Hasta tener una potencia que nos permita utilizarla en un televisor, en una aspiradora, en una cafetera, ¿no es cierto? Es decir, eso tiene una razón de ser, porque si no, no sería posible. Es demasiado el potencial. ¿Esos dos ejemplos ayudan? Bueno, Muchas gracias. entonces, sigamos otro poco. Entonces, pasemos a la siguiente. Perdón, hay una parte del libro que estamos estudiando en espacio. Bueno, ¿cuáles son las funciones del doble térmico? Uno. A ver. ¿Quieres leer? Actúa como molde en la construcción del cuerpo físico. Ese es un punto. Cuando después de la muerte se van a crear nuevos cuerpos, el primero que se construye es el cuerpo mental, que sirve como un molde también para hacer el astral, el cuerpo astral. Y el cuerpo astral entonces actúa como un molde para construir primero el nivel etérico. Y el nivel etérico actúa como molde en la construcción del cuerpo físico. Entonces, primero, antes de la construcción del cuerpo físico, se construye el doble etérico. Energético, ¿no? ¿Ah? Energético, son energía, Pero toman forma. pero conforme. Toman forma, si no solamente es energía, sino es un cuerpo. Es una forma de energía. Sí, es parte. Es decir, antes de que tengamos las formas sólidas, líquidas y gaseosas, tenemos las formas etéricas. Las formas etéricas. Digamos, aquí sería del cuerpo físico denso. Este es el cuerpo físico Actúa como denso, pero entonces el doble etérico es anterior Sí, al cuerpo al físico, denso. al denso. Al denso. Sí. Pero perdona, yo tengo, sería algo otra. Hay un psicólogo español muy creo que en Barcelona, que se puso a estudiar bien la relación de la fisiología y lo que tú planteas al principio, que es la relación entre los órganos densos, sistema nervioso y órganos principales del cuerpo físico denso, con la ubicación de los chakras. Y las Vamos a ver comunicaciones. más tarde. Seguramente, sí. Entonces sería el cuerpo físico denso, Denso. porque el cuerpo físico incluye entonces Actúa como molde en la construcción del cuerpo físico denso. 2. Absorbe el prana y lo distribuye a través del cuerpo. Vean ustedes, sin prana el cuerpo es un cadáver, ¿no? Es un cadáver. Entonces necesita a prana. Entonces absorbe el prana. Vamos a ver ahora de dónde lo absorbe. 3. Actúa como puente entre la conciencia física y la astral. Todos los instrumentos están conectados, ¿no? Entonces el doble etérico viene a ser un puente entre el cuerpo físico denso y el astral. Y cuarto, desarrolla los centros de fuerza a través de los cuales el fenómeno del mundo etéreo puede ser conocido. El fenómeno del mundo etéreo es algo asombroso. Si hemos quedado asombrados con lo que nos muestra el señor Pearson sobre lo físico, también con lo etérico es una maravilla como opera eso. Sigamos a ver.
La figura de los chakras. Esto es en términos generales. Tenemos una estructura, primero vemos esto. Un vórtice de rotación rápida de 2 a 6 pulgadas abierto en la superficie del doble etérico. Eso entonces no está en el cuerpo físico denso, sino en el etérico. Entonces hay una especie de flor, ¿no?, que está entonces en movimiento rotatorio a grandísima velocidad. Aquí tiene un tallo que lo conecta a su centro correspondiente en la columna vertebral. Esto es en términos generales, todos los chakras tienen esa constitución, aunque son diferentes. Seguimos otro poco. Entonces, aquí se muestra la figura general del chakra. Se describe como un vórtice de fuerza rotatoria con un tallo colgante que alcanza al centro de la columna correspondiente. El vórtice se abre en la superficie del doble etérico. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿esto sí ha quedado entendido? Sí, claro. Bueno, pasemos entonces. ¿Cómo es la estructura del chakra? Esto sería entonces la boca de ese vórtice. Podemos imaginarnos esto. Otro poquito despacio, veamos las estas. Estas flechas muestran, no, un poquito antes. Ahí nomás. Aquí muestran esas flechas, hay que se disparan. Bueno, pero entonces ven ustedes, hay una serie de flechas que muestran cómo llegan a ese vórtice las energías de prana. Llegan las energías de prana. Así, mira, ahí quedó. La fuerza vital del logos, no, ya déjalo ahí. La fuerza vital del globo solar la succiona desde otra dimensión, succiona a esa materia que está etérica, en rotación, ¿no? La pone entonces a moverse, rotando, girando. A ver, otro poquito despacio. Vamos despacio. Entonces hay dos fuerzas. Aquí tenemos la fuerza primaria. Mueve sus radios hacia afuera. En esta dirección. Miramos, esto es como una especie de embudo, ¿no es cierto? Entonces, en la base del embudo saldrían estos radios, ¿no? Y tenemos aquí entonces 3, 6 radios. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Viene a ser lo que se ha llamado, aparecen como unas flores, 6 pétalos. Este sería el chakra de 6 pétalos, por los radios. Y la fuerza, entonces esos radios van hacia afuera. Es decir, toman la energía y la lanzan hacia afuera, del doble etérico, ¿no? Y la fuerza secundaria es la rotatoria. Entonces, una absorbente y la otra rotatoria. Es como centrífuga. Esa primera. Claro, centrífuga. Centrífuga, sería de dentro hacia afuera. Centrífuga y luego lo viene la Y la rotatoria. otra hacia afuera y imagina. Sí. como la que se llama Sí. La fuerza vital succiona hacia el centro, viniendo de otra dimensión del plano astral. Irradia
efusivamente hacia afuera en cierto número de rayos. Vean ustedes que lo toma de otra dimensión que es el plano astral. Pero esa a su vez de otro superior y superior, y al fin es del Sol. Esa energía pránica viene del Sol. La fuerza secundaria se entreteje en movimientos circulatorios alrededor de estos radios. Seguimos un poquito. Otro poco entonces. Aquí se tomó un chakra de 6 pétalos. Ahora eso vamos a ver qué hay de más. Estos son los glóbulos de vitalidad que vimos al principio, que es el átomo fundamental, ¿no? Primario, ¿no? Unido a los otros 6 que forman un glóbulo. Entonces aquí hay una cantidad de glóbulos de vitalidad. Esos glóbulos de vitalidad son los que han recibido la energía solar y van a funcionar a través del chakra. Hay un movimiento rotatorio y tenemos entonces los rayos hacia afuera lanzando esa energía, pero la energía está en los glóbulos de vitalidad. Vean ustedes que aquí tenemos otros distintos colores. Cada uno de estos representa un tipo diferente de prana. Los pranas, como les decía, son como los 7 colores del espectro, ¿no? Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de prana con distintos colores. Entonces aquí se nos muestra que tomando esa energía de un tipo de prana y otro tipo de prana, eso más adelante nos explica cuáles, van al chakra laríngeo. Entonces no van los 7 pranas, van 2 tipos de prana al centro del laríngeo. Sí, ahora vemos. Vean ustedes, aquí son otros colores. Tenemos este mismo, aquí hay 3. Está utilizando este mismo, ¿no? Pero más este amarillo y este rosado que van al chakra raíz. Ese es Muladhara. El amarillo va al chakra cardíaco. Ahí no hay combinación con otros pranas. Ahí va un solo tipo de prana. Sí. Este también al umbilical o del abdomen. Vean que es otro tipo de prana, por el color, porque tienen color además. Esos pranas tienen color. Esto es otro, este va a todo el sistema nervioso. Ese tipo de prana. Bueno, ¿quieres leer ahí? Sí. La imagen muestra al chakra del vaso con 6 pétalos. La vitalidad absorbida por los glóbulos es dirigida al centro y separada en partículas. Bueno, entonces tenemos los glóbulos. Entonces esa energía los absorbe y como si los pusiera en una máquina de moler. Entonces se separan en partículas los glóbulos. Estas partículas vitales son aceleradas en el torbellino de la fuerza secundaria. Perdón, sigue. Las anteriores son recogidas por el pétalo correspondiente y dirigidas a los distintos destinos en relación a los 7 colores de pranas. ¿Quieres devolverte un momento? Vean ustedes que esas energías entonces están en algunos de los pétalos. Aquí hay 6 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces van a los distintos pétalos y de allí van
a los distintos centros también, ¿no? Claro que es una cosa bien complicada, ¿no? Tiene su anatomía. Tiene su anatomía, Pero pero este de es el chakra maravilla. manipura, este es el chakra del vaso. Bueno, eso vamos a ver una cosa bien interesante. Toda esa energía se maneja a través del vaso. A través del chakra, no el vaso físico, Sino el chakra manipura del vaso. Recuerda, se le da el nombre del chakra del vaso porque está cerca del vaso. Y el plejo solar que trae la. Sí, sí, pero nunca debemos confundir cuando se dice también que el chakra del corazón, es que está cerca del corazón, pero no es el corazón físico. El corazón físico tiene otra función completamente diferente del chakra. Yo creo que le pusieron de cardíaco del vaso para ayudar a que lo entienda, pero no es porque. Y para la localización, porque está cerca de ese centro físico. Sí, y también porque este chakra controla específicamente este órgano. Claro. Sí, Que está cerca de él. o Sí, sea, va a tiene tener un una efecto sobre el órgano, sí. enorme, chakra cardíaco tiene una acción enorme sobre el corazón, lo mismo el chakra vaso lo tiene sobre el órgano vaso, también por Sí, eso. va a actuar sobre los instrumentos físicos, sí. Tengo una pregunta, por ejemplo, cuando sacan el vaso con una cirugía, ¿cómo compromete el organismo con los chakras? ¿Quién lo sustituye? Lo que yo sé, cuando hay una esclerotomía, que se llama la operación del vaso, la extracción del vaso, se ha estudiado, que yo sepa, los efectos en la parte densa. Claro. Pero no hay yo no conozco investigaciones como esta que digan efectos en la parte etérica, Sí. y en otros niveles. Tal vez no, supone uno que tiene que haber una perturbación. En la sanación crónica, cuando manejamos la parte del cuerpo etérico y falta el órgano del cual él es responsable, la parte etérica sigue asumiendo sus funciones. Porque el cuerpo etérico no solamente tiene una función a nivel físico sobre el órgano, sino tiene funciones emocionales, mentales, espirituales, psíquicas o desarrollo del psiquis dentro de sus responsabilidades. Entonces él tiene que seguir haciendo su trabajo. Obviamente, como están tan interrelacionados, si afecta su funcionamiento, su movimiento se vuelve errático. Pero como todo tiene el equilibrio y hay un principio de autorrecuperación, el ser, al cabo del tiempo, tiende a volver a un equilibrio independientemente de que el órgano no esté, sigue supliendo su función. Al principio se vuelve errático y se complica un poco el sistema y complica muchas cosas, pero luego se normaliza su trabajo de absorber energía y redistribuir. Ya les pasa como cuando hay algún daño en el cerebro, ¿no es cierto? Sí. Entonces que buscan Hay efectos otros canales para compensatorios. seguir actuando. Uno de los personajes más extraordinarios que ayudó al impulso del conocimiento científico fue el señor Descartes, que hablaba de la evidencia, del decálogo cartesiano. Luego, en los últimos tiempos, la medicina corriente de los globos gordos ha estado dedicada a trabajar con base en la evidencia. Yo creo que el señor Nehru, porque cuando pasa de la parte física a la etérica, hay cosas que son y otras que son especulaciones. Entonces, esto me interesa. Lo del doctor Nehru tiene la maravillosa ventaja de que él explica y él no asegura algo que no esté evidenciado. Indudablemente que yo no sé, por ejemplo, de qué manera, si conozco algún trabajo, de qué manera toda la parte inmunológica la asume el chakra. Y si hay perturbaciones inmunológicas o no, y todas las demás funciones del vaso. Si hay un fenómeno compensatorio, o si no, pues la persona se moría. Digamos, el individuo, cuerpo físico, se acababa. Pero esa interrelación, si valdría la pena, si tú conoces algo como
demostrable, verificable. Sería interesante mirarlo para poder uno actuar sobre eso. La función de los chakras es conducir energía pránica a centros del cuerpo ya, digamos, específicos. ¿Qué otra función tendría? O sea, ya las vimos antes. Las vimos en el cuadro anterior. Después te cuento. Sí. Después te cuento otra cuenta. Tiene cuatro funciones. Cuatro funciones. Yo después te cuento, Mario. Sí. Sí, recordemos que el señor Perú está trabajando sobre otros trabajos de personajes que fueron, según dice, videntes, Clarividente. clarividentes. Entonces, la evidencia por el momento puede que no sea demostrable, pero ellos vieron y por eso hace ese trabajo. Gracias. Perdón, también hay una de las funciones del cuerpo doble que es la de servir como enfermeros. O sea, nosotros durante el día, nosotros agotamos nuestro cuerpo físico por medio de los celos, la codicia, la avaricia, un montón de emociones terribles, y luego cuando llega la noche el cuerpo físico queda completamente agotado. Entonces, si no fuera por el cuerpo etérico, que es el que revitaliza el cuerpo físico nuevamente, la vida sería demasiado corta. Gracias. Bueno, aquí tenemos los nombres y funciones de los chakras. Entonces, el primero, Muladhara, raíz, lugar de Kundalini. El umbilical es el centro de sensaciones. El esplénico, ese es el del vaso, recuerdo de los viajes astrales. El cardíaco, entendimiento. El de la garganta, clariaudiencia. El entrecejo, clarividencia. El coronario, continuidad de conciencia. Entonces, para la clarividencia y la clariaudiencia es necesario que estos centros se hayan ya desarrollado, ¿no? Se han despegado. Por eso la mayoría de nosotros todavía eso no existe, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente. A ver, si quieren leer. Sí, perdón. El chakra esplénico no está relatado en los libros hindúes. En su lugar aparece un centro llamado Swadhisthana, localizado en la cercanía de los órganos generadores, al que se le asignan los mismos 6 pétalos. ¿Será sexual? Eso dice el invite, que hay esa diferencia entre lo que está mostrando la teosofía y lo que dice. ¿Y los órganos generadores son los órganos reproductivos? Sí. Debe ser sexual. ¿Qué pienso yo? Puede ser chakra sexual. En la parte pública. Pero los vamos a ver desde el punto de vista teosófico, ¿no? De acuerdo. Esta imagen describe la localización de los chakras en el cuerpo. Se dan los nombres en sánscrito y en español, y se menciona la función que realiza cada uno en el caso de personas evolucionadas. Perdón, aquí hay una parte que dice. Aquí sí necesitamos que nos ayude el doctor Martínez. Sistema simpático. Si quieres leer, a ver si Antonio nos quiere decir algo. Bueno, entonces, sistema simpático, 2 ramificaciones paralelas, una en la columna y otra al frente. Glándulas, plexas, ganglinas y nervios. El sistema simpático es el primero en formarse. Es formado por los impulsos generados en los centros del cuerpo astral. Si nos quieres decir algo del sistema simpático. Bueno, el sistema, hay un sistema, digamos, es la forma de verlo, están ahí. Es como el sistema eléctrico y electrónico de interconexiones que hay para dirigir y coordinar las demás funciones de los demás órganos. Entonces hay uno que se llama cerebro espinal,
Yo solo lo llamo simpático. No quiere decir que los demás sean antipáticos, sino que el simpático es el que coordina los centros físicos densos, los órganos y sistemas y aparatos que no dependen de la voluntad, que no son, sino que automáticamente funcionan. Es como un sistema automático. El otro es el cerebroespinal, que es el que llama voluntario, es ese. Y el otro, el parasimpático, que también funciona como en agonismo y antagonismo con el sistema parasimpático. El antipático sería el parasimpático. Es una manera que lo llamaron así, y así se sigue, pero así como está escribiéndolo aquí, está muy bien. Uno de los personajes extraordinarios de la medicina del mundo griego es Asclepio. Asclepio fue hijo de Apolo. Esa es mitología, también historia. Y entonces Asclepio fue el gran médico, padre de la medicina, antes de Hipócrates. Entonces él se enfrenta en Epidauro. En Epidauro está el coliseo más extraordinario que uno puede conocer. Él era también experto sabía muchas cosas, pero fundamentalmente médico. Y el bastón de Asclepio tiene, como dice aquí, 2 serpientes, de ahí se derivó el caduceo, 2 líneas de fuerza, que la rojaña y la prorrojan, que van en forma como las serpientes de la famosa símbolo que después se tomó como el símbolo de la medicina, y una antorcha que también quiere decir la vitalidad, etc. Pero leámoslo porque aquí está muy bien. Y aquí nos muestra entonces que el primero que se formó fue este. También fue entonces el orden, ¿no? Y en el feto, no se forma ese. ¿Ah? En el feto ocurre para la recién. En el feto, en el momento que la creación se va formando primero, en ese sentido. Sí. No, primero hay que hacer las conexiones. Sí, sistema cerebroespinal, cerebro, cordón espinal, linfático y nervioso. Controla y energiza los órganos vitales, el corazón, los pulmones y el sistema digestivo, formado por impulsos generados en el plano mental. Se forma después del sistema simpático. Por último, el sistema parasimpático, de la médula oblonga a otros nervios y plexos. También es conocido como la conciencia dirigida. pasamos entonces al siguiente. Los chakras y los sistemas nerviosos. Bueno, tenemos aquí en azul, nos va a mostrar los plexos. Aquí nos va a mostrar en qué sitio de la columna vertebral en qué vértebra se va a localizar, y los chakras correspondientes. El chakra de la raíz corresponde a la cuarta vértebra sacra y al plexo del coxis. Para que no se olvide, Muladhara. Y ahí es la palabra que se usa como acerca a la parte. Y es en el doble etérico, no es en la vértebra de la... Sí, ya sí. Está relacionado. Bueno, todo el tiempo no se nos olvida en el doble etérico, pero está relacionado con el cuerpo físico. A ver, entonces tenemos el chakra del vaso, la primera lumbar, ¿no? Y es el plexo del vaso, chakra espinal. El umbilical, y aquí muestra entonces, aquí tiene una curva, ¿no? Entonces el plexo solar, ¿no es la cosa? ¿Es umbilical? Sí, el plexo solar,
y que corresponde entonces a la primera vértebra lumbar. En el corazón, el plexo cardíaco y la octava cervical. El chakra laríngeo, plexo faríngeo, la tercera cervical. ¿Cómo se llama la primera? ¿Cómo un nombre sería la primera vértebra cervical? El Atlas. El Atlas. El Atlas. Porque Atlas, entonces como cargaba la bóveda celeste, Sí. entonces le molestaba esa vértebra. Sí. Y a los que tienen mucha responsabilidad y cargan muchas cosas ahí que son. Sí. Y el chakra del entrecejo, ese no tiene relación con las vértebras ni con los plexos. Está por encima. Por encima. Con de la eso. pineal. ¿Ah? No, el de la pineal es el otro. ¿La corona? El del coronario, sí. Ah, no, perdón. No, o sea, sí, no, el entrecejo. Sí, pero también está encima de la columna vertebral, no tiene. Claro. Ni tampoco con los plexos. Y la coronaria, la última. El de los 1000 pétalos. Hermano, perdón, lo que su merced llama plexo, ¿qué viene siendo? ¿Los plexos que son? El plego es un enredo. Es un enredo, es una colección de fibras nerviosas que forman una asociación como una especie de chakra nervioso. Es como un enredo de cosas de un efecto funcional. Entonces son complejos. Perdona, el del entrecejo está relacionado con la glándula hipófisis o pituitaria, y de los 1000 pétalos con la pineal. Sí, se lo vamos a ver. Con la pineal. Y son centros. Sí. Y están en el doble etérico. Sí, ya te lo has dicho. No en el manojo de nervios ni de... No. Fue que me preguntó sobre el plebe, sobre lo que era el plebe. Pero entonces estábamos viendo, mira, como realmente, si nos ponemos a estudiar anatomía etérica, como no la conocemos bien, todos nos desvirolamos. Entonces han puesto los órganos densos para indicar la ubicación. Más o menos. Y de alguna manera, como dice Francis, también hay relación con los órganos. Hay relación, eso para que tenga en cuenta el hermano el asunto. Todos hemos entendido que quedan en el doble etérico, pero tienen efectos, producen efectos en el cuerpo físico en esa zona. ¿Quieres darle otro poquito? Por último, el coronario. Entonces, pasamos adelante. La glándula pineal y el cuerpo pituitario, que tú me estás hablando. Esta imagen describe el lugar y posición de cada chakra, vista de costado. Aquí también se describen los principales plexos nerviosos relacionados con el chakra particular y su correspondiente ganglio espinal al que su tallo se adhiere. Aunque el chakra coronario no está relacionado con ningún sistema glandular, está conectado a la glándula pineal y al cuerpo pituitario. Bueno, yo quería lo siguiente. Si hay una relación, ya veremos, y los que trabajan en Hatha Yoga y en otros yogas lo precisan un poco mejor. Es que hay relación entre los chakras y las dos estructuras más importantes del sistema del cuerpo físico son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por eso las correlaciones son así, con la pineal, con la pituitaria, con la tiroides, con el páncreas también, por relación. Pero sí, hay una interrelación y en eso se fundamenta esa medicina que está últimamente promocionando, que tiene que ver con eso. El juego de la medicina que llaman bioenergética.
Y de alguna manera las medicinas tradicionales, como la medicina de los chinos y otras, tocan eso, de alguna manera. Pero no es el caso de ahora. Chakra raíz. Por un poquito. Son 4 pétalos. 4 pétalos. Dice, recibe la vitalidad naranja, roja y púrpura del chakra esplénico o del vaso. Pasemos. Más. ¿Quieres darle? Está como demorado el computador. Ah. El del vaso. Entonces ese tiene 6 pétalos. Absorbe los glóbulos vitales del sol y los separa en 7 diferentes corrientes. ¿Seguimos? El manipula, chakra umbilical, de 10 pétalos. Recibe la vitalidad verde del chakra esplénico. Vean ustedes, todos lo reciben del vaso. Ahora entra uno a ver por qué los colores tienen un efecto terapéutico. Sí, afectan el templo. Sigue. Una pregunta, don Antonio. ¿En estos casos también los alimentos de colores influyen de alguna manera? Yo no sé. ¿Para mejorar algún chakra? Claro. Los verdes tienen clorofila y tienen otra serie de cosas. Las verduras son simples. Pero no, yo no tengo conocimiento si hay relación del verde de los pétalos con el verde de las plantas. ¿Qué tanto? Aquí dice chakra cardíaco, pero creo que es cardíaco, ¿no? Ahí no tiene tilde en la I. Cardíaco, sí. Cardíaco. Sí. No es que esté en el corazón, sino que está relacionado. Recibe vitalidad amarilla. Recuerden que ese no es combinada. El chakra es del vaso. Sigamos. El chakra de la garganta. El señor Milviter le da las gracias a un colega de él por haber hecho todos estos dibujos, porque el que hace los dibujos no era clarividente. Entonces el señor Milviter tenía que irle explicando hasta que él le decía así, este se parece. El de la garganta, 16. Recibe la vitalidad. Se devuelve. Del violeta y del azul. El violeta azul del chakra esplénico, sigue el vaso. ¿Seguimos? Y los rayos siguen siendo pues 97. Ya cada vez son más complicados, ¿no? Sí, claro. Más complejos. Más complejos. Y este sí que tiene, ese es el coronario. ¿Cómo le da? Sagasta. Con 12 pétalos centrales y 960 afuera. Recibe
lo amarillo del chakra cardíaco y la vitalidad violeta del chakra de la garganta. Esos no vienen directamente del esplénico, pero el de la garganta lo decidió el esplénico. De todas maneras, el origen es en el vaso, aunque aquí ha pasado por otros chakras. Bueno, sigamos otro poco entonces a ver. Tomados del libro Los chakras del Libetsu. Distribución de la vitalidad. Mario por allá. Mario. Sí, sí, vaya, vamos a ver. Bueno, ahí tenemos los chakras, ¿no? Bueno, con los nombres. Vamos a ver esa vitalidad. Entonces, este es bien complejo, pero cómo se ingenió este doctor Negro para hacerlo me parece una maravilla. Distribución de la vitalidad. Miremoslo a ver. Bueno, vemos aquí el sol vitaliza al glóbulo, a un glóbulo, es decir, a todos los glóbulos del doble T. Y esa vitalidad entonces va al vaso. Sí, está bien. Vemos en qué orden tan maravilloso entonces viene esto. Entonces del sol a los glóbulos de vitalidad y van al vaso. O sea que hay que asociarse la barriguita. Bueno, esto vamos a tener que verlo, Giovanni, bien despacito. Te quieres devolver un poco porque es que es bien complicado. Bueno, golpecitos pequeños. A ver. Aquí no están los sitios, esto es para poderlo mostrar, ¿no? Bien. Aquí vean ustedes que hay un prana de color azul que va del vaso al chakra del ombligo. Entonces, ¿qué sigue aquí? Va al abdomen y a los órganos excretores. Y la energía es la azul. Este azul es un poco distinto al otro. Y hay el violeta. Vean ustedes que aquí tenemos dos tipos de prana que vienen al centro de la garganta. Sigue adelante. Y al aliento. Ese es el azul. También de allí salen, ven ustedes, dos tipos de prana. El azul y este violeta. El azul va al cerebelo o central inferior y al cerebro el otro. Y estos vuelven a unirse aquí para llegar a la cima de la cabeza. Seguimos otro poco. Aquí tenemos dos tipos de prana. Y también de aquí sale el que venía aquí antes, es el violeta. Y para eso se necesitan esos tres tipos de prana para la sangre. Y también esos tres tipos van a los órganos sexuales y a los órganos excretores. Ese uno solo, ¿no? Sale. Aquí ven ustedes que el corazón es solamente el amarillo que va a afectar el cerebro. Y aquí combinados, también sale de allí, para el sistema nervioso, ese prana de color rosado, ¿no?
y va a los poros, ¿no? Es bien compleja esa entonces, Mira, aparecieron dos líneas más. Una del ¿Dónde? corazón del coronario. Y abajo en la azul. así, aquí esta y esta aquí. De la garganta viene al centro coronario y también desde el corazón va al centro coronario. Perdóname, aquí abajo en puro azul, ¿qué dice? Cerebro. Cerebro. El corazón está conectado con el cerebro. Gracias. Por detrás de la cámara, Julita, por favor, que están filmando. ¿Sí? Claro, Sí, están filmando, aquí entonces un necesitamos equipo que sea por detrás, poderoso. sino, porque ha quedado El que proyecta es Giovanni y el que filma es Pedro. ¿Seguimos la lucha? Esta imagen describe la distribución del prana a los diferentes chakras y otros órganos del cuerpo. La vitalidad viene del sol, vía glóbulos vitales. El chakra esplénico absorbe estos glóbulos y los separa en los 7 colores de las corrientes individuales. Esto es lo que más tarde formará el Panchapranas o los 5 aires vitales. Las corrientes naranja y roja se llaman Apana Vayu. La corriente rosa es llamada Vyana Vayu. A las corrientes púrpura y azul se les llama Udana Vayu. La corriente verde es llamada Samana Vayu y a la amarilla se le llama Prana Vayu. ¿Sí, no? Bueno, ya esto es el aura de salud. Sí, podemos ver por los poros. Exceso de prana que irradia por los poros. Por eso es benéfica la ayuda de una persona que tenga entonces una gran vitalidad. Esta imagen muestra al exceso de vitalidad rosada, irradiando en todas direcciones por los poros de la piel, en el caso de una persona saludable. Sí. Perdona, yo quiero contar algo que es una experiencia hecha con un grupo de gente de Medellín, pues médicos que invitaron a unos físicos belgas a trabajar en un Chocó y ver de qué manera se podía medir el prana. Si era cierto el prana, y si era cierto que existía. Entonces adoptaron un oscilómetro con un captador diferente a todos los captadores electromagnéticos para percibir la energía de las plantas, la energía de los órganos del individuo, si era cierto los focos interferentes y de los elementos de interferencia para la energía y demás. Se encontró que ellos encontraron que el prana, la energía, tiene una energía, una velocidad que va entre los 240 y los 270.000 kilómetros por segundo. Diferente a la energía electromagnética, que es ajustable y diferente, y que de los kilómetros se veía, y para medir qué tanto, y para medir los chakras, pues evidentemente se produce cuando se conectaba en el sitio, se producía un cambio en las ondas y ellos estaban trabajando en lograr como un mapa de salud, una estructura energética de cada ser humano, un mapa energético y ver cómo de alguna manera asuntos que después se manifiestan en el campo denso tienen primero una expresión de alteración pránica y electromagnética. Curiosamente, es un trabajo que en esta trabajo está funcionando en Lyon, hay una escuela que trabaja en esa parte, pero de todas maneras esto sigue siendo vigente, es una maravilla de investigación. Yo estoy hoy muy entusiasmado, deslumbrado con la forma en que va a presentar
Muchas gracias, Gabriel. Seguimos. Yo quería pues contar eso que se está experimentando, es interesantísimo. que está encontrando una verificación de esto que aparece como especulación, pero que lo han podido. Indudablemente de esos aspectos sutiles de la naturaleza, lo primero que tienen que descubrir los científicos es la parte térmica. Sí, que tienen que llegar a eso antes de las superiores. Ya lo leímos. ¿Pasamos? Modificaciones en las personas ilusionadas. Tenemos aquí el chakra raíz Muladhara. Entonces vienen esas 3 pranas del vaso, ¿no? Estas, pasando por esto, van a afectar entonces o a actuar sobre la sangre para el calor del cuerpo, dice aquí. Y esas 3 energías van a los órganos sexuales. Eso es lo tal como está funcionando ahora en los seres humanos. Yo le fíjate que son de alguna manera los 3 colores primarios: amarillo, morado y rojo, amarillo y rojo. Sí, más o menos, ¿no? Bueno, vean ustedes que esto está aquí como unas líneas recortadas. Bueno, sigamos un poco. Tenemos la espina dorsal del cerebro. En una persona evolucionada, ¿qué ha pasado? Que la energía sexual ya esta persona la ha eliminado totalmente, ¿no? Es el individuo ya no tiene ningún tipo de atracción sexual, de necesidad sexual, no la hay. Entonces, en vez de venir esta energía a los órganos sexuales, se eleva y va a la parte superior del ser, al chakra coronario, ¿no? Intensifica entonces la corriente amarilla, intensifica el intelecto. Sigamos un poquito. Sigue otro poquito. Aumenta el afecto. Aumenta el afecto. La roja aumenta el afecto y la morada. Ya está. Aumenta el afecto y aquí acelera la espiritualidad. Pero vean ustedes que hay una condición anterior. Esa es la razón de que el individuo entonces ha dominado completamente la pasión sexual. Al ser humano es una fuerza poderosísima, todos los seres humanos en el momento actual de la evolución. Los seres superiores, al haber dominado completamente eso, es decir, no es que la hayan dominado, digamos, artificialmente, o haciendo ciertas prácticas, pero que quede la fuerza allí latente. No, ya no existe esa fuerza sexual. Entonces esas energías van adelante. Por eso se dice que nunca se debe tratar de despertar antes de tiempo a Kundalini, porque esa es una energía maravillosa, pero si no se tienen antes esas condiciones, entonces lo que hace es que se despierta una sexualidad incontrolable para el individuo. Se vuelve, sí, es una cuestión continua el sexo y no lo deja vivir. Es realmente un tormento espantoso. ¿Se puede entender como la transmutación? Sí. Es una transmutación de la energía sexual, eso lo llaman así.
pero es una transmutación con acabar completamente. ¿Cómo es que llama eso? Brahmacharya, Brahmacharya. Brahmacharya, ¿sí? O sea, acabar completamente con la energía sexual, me parece. Hay algunos que, como estos señores que han acabado la energía sexual esa ordinaria e incontrolada, y otros a los que los acaban esa energía social incontrolada. Sí. Yo conozco unos casos. Por acá. Bueno, yo creo que también eso nos explica ciertas cosas, ¿no? Siendo el individuo todavía es esclavo de la sexualidad, supone que los grandes seres lo son también. Y entonces por eso salen libros ahora de tema para películas y novelas, de que Jesús tenía un amante y todas esas son cosas imposibles en un ser de esa naturaleza. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Si un ser como Jesús ama a un ser, lo ama pero completamente en un sentido espiritual. Nunca con una pasión. Con una pasión. No más mínimo. Aquí está explicado esto. A no ser que sea para una misión especial, como en el caso de un Manu, que viene a procrear una raza y elevarla en categoría. A no ser que sea así, ¿no? Es decir, viene a cumplir eso, pero él no es un esclavo del sexo. Exactamente, viene a cumplirlo como una misión importante para el desarrollo. Total que es absurdo eso que piensan que puede volverse una persona espiritual haciendo prácticas sexuales. Eso es absolutamente absurdo. Va en contra completamente de todo lo que no estamos hablando aquí. Eso, ¿sí? Hay un verso en el Bhagavad Gita que se dice que al posar la mente en los objetos de los sentidos, el hombre desarrolla apego por ellos. Entonces, en lugar de, si una persona se pone a practicar todas esas prácticas y todo, en lugar de desarrollar el desapego, está desarrollando más el apego. Sí, seguramente. Y ahora sí. Hay una enseñanza que va en el cristianismo que dice que las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Se alcanzarán la evolución espiritual mucho antes. Sin ir a desmentir la posición de ellos, sino una enseñanza que le escuché a un maestro oriental que analizaba libremente el cristianismo desde su perspectiva hinduista. Él decía que el principio se daba era por el karma yoga, que es una forma de evolucionar también, o sea, cumplir las funciones, cumplir el karma de la existencia, pero sin apego a la acción. Entonces puede ser que haya atención en los objetos de los sentidos, pero cuando se cumple esa función sin necesidad de, o sea, sin estar apegado a ellos, simplemente supliendo la necesidad de otros, por poner un ejemplo que sería la imagen esa que daba Jesucristo, en ese sentido tendría valor, o sea, así se podría entender de alguna manera, o sea, en sí mismo no es el acto, porque si no entonces terminaríamos diciendo que hay que dejar de comer porque la comida gusta, hay que dejar de tocar porque las sensaciones, y sería una negación absoluta del ser. La espiritualidad entendida de esa manera sería la liberación de la parte interna del ser, del objeto de los deseos, o sea, del mundo material, digamos. Pero yo no lo diría así de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces una mujer que se dice una prostituta se la ve de una forma completamente despectiva, como una mujer completamente corrompida. Muchas veces es una víctima de la sociedad, de individuos que se creen que son maravillosas personas y que son los que inducen a la mujer a que llegue a eso. Mujeres pobres que han sido maltratadas en su casa, violadas por el padre o por el padrastro y todo eso, y que tienen que vivir y no saben qué hacer. Llevan una vida terrible, acostándose con cualquier borracho, con cualquier tipo cruel, ¿no? Y esos son los individuos buenas personas.
hay una hipocresía tremenda en eso, creo yo, y por eso ellas me parece que las anteceden. Pero bueno, esto ya sería otro problema, ¿no? Puede verse como una... Pero en todo caso, en el asunto este de la sexualidad tiene que ser una cosa real, y porque el individuo lo busque. Yo no hace mucho hablaba aquí con una persona, no está aquí en el momento, hablábamos de uno de los antiguos padres de la iglesia, no me acuerdo cuál de ellos, y él viendo que el sexo era una cosa terrible, entonces para acabar con el sexo él se hizo castrar. Pero eso queda en la mente, es decir, él no se había liberado de eso. No, eso es una solución absurda. Eso no es solución de ninguna manera, sino realmente un ser que primero ha visto la santidad del sexo, ¿no? y ha logrado entonces que durante tal vez muchas vidas solamente sea de una pareja del otro sexo, no el mismo sexo, como ahora se parece que está bien, ¿no? Sí, de otro sexo, hasta que llega un momento en que para poder amar a toda la humanidad, servir a toda la humanidad, inclusive se acaba completamente esa pasión y puede dedicarse al servicio de la humanidad. En todo caso, esto pues muestra el papel de Kundalini. Bueno, hay otra cosa en relación con Kundalini. Vimos que todas las fuerzas vitales vienen del Sol. La de Kundalini viene de la Tierra. Claro que ha llegado del Sol al centro de la Tierra. Es decir, al llegar a lo más profundo de la Tierra, vuelve otra vez a surgir y regresa al Sol. Entonces es una energía un poco diferente a las anteriores. No sé, me parece que con esto acaba. ¿Habrá algo más ahí? A ver, Francis. La lectora. Esta imagen muestra cómo, en el caso de una persona más evolucionada, las tres corrientes de vitalidad, naranja, roja y púrpura, en lugar de irse a los órganos sexuales, se dirigen al cerebro a través de la columna vertebral. El naranja se transforma en amarillo e intensifica al intelecto. El rojo se transforma en carmesí y desarrolla afecto y amor. El púrpura se transforma en azul claro y acelera la espiritualidad. Bueno, ahí termina entonces. No sé si en la sede de la Sociedad Teosófica o no, pero en todo caso él trabaja allá y se propuso hacer unas gráficas maravillosas, no solamente estas sobre el prana y los chakras, sino muchas otras, y las compartió con las distintas secciones nacionales. Aquí entonces las hemos estado utilizando. Esta es hecha por él, una señora miembro de la Sociedad Teosófica de México, Gladys Peralta, estuvo viviendo para esta época, 2001, que fue cuando nos mandaron esas gráficas, estaba en Adyar, y ella pues entonces la puso en español lo que estaba en inglés. Entonces vamos a tratar de estudiar esto de acuerdo con las gráficas y en el orden en que las manda el doctor Negro. Si quieres pasamos a la siguiente. Él tomó en cuenta, y esto para que ustedes lo vean para sus estudios, un estudio sobre la conciencia de Annie Besant. Eso es una joya de libro, un estudio sobre la conciencia, una maravilla. La química oculta de Besant y Leadbeater, fundamentos de teosofía de Jnanayadasa, los chakras de Leadbeater, el hombre visible e invisible de Leadbeater, el espacio, el tiempo y yo de Norman Pearson, que es el libro de estudio de esta logia, y el doble etérico de Powell. Total que él se documentó muy bien para hacer estas gráficas.
Pasamos a ver. Empieza él mostrándonos las fuerzas solares. En nuestro sistema solar es en el que nosotros estamos estudiando, trabajando y practicando lo relacionado con el espacio, el tiempo y el yo, siguiendo las orientaciones y las sugerencias que nos hace el señor Norman Pearson, incluyendo el espacio, el tiempo y el yo. Ha sido altamente participativo. Veníamos cumpliendo muy exactamente el programa de acuerdo con todo lo planeado, pero cuando nos tocó ver la constitución integral del ser humano, hubo a solicitud general que era mejor profundizar en ese punto, estudiarlo más de fondo. A pesar de que uno cree que el ser humano está estudiado muy bien y que se ve de la mejor manera, y se han ido estudiando. Don Gabriel Burgos, hermano Burgos, es un estudioso, un investigador, además de eso, generoso aportador. Entonces, los trabajos que él hace los comparte. Entonces, él ha hecho un trabajo sobre la parte etérica o energética, que llaman de otra manera, del ser humano y los órganos energéticos que llaman los chakras. Que vale. Entonces él tiene, ayudado por unas gráficas y de un doctor médico también, que entonces nos ha ofrecido esto, que se lo hemos recibido con mucho cariño. La logia hacemos siempre una invocación, para empezar, vamos a hacer la invocación, de luego entonces, concentración para mí. Bueno, muchas gracias de nuevo, y entonces tiene su auditorio para escucharlo con mucha atención. El doctor Nehru, él es de la sección India, creo que vive en Madras. La vida esté unida a la materia. Esta energía del tercer lobo, Foat, o la electricidad cósmica. Sin esa energía no podrían estar unidas y trabajando como una unidad en llave, la vida y la forma. Entonces hay esa energía Foat en ese aspecto del logos. Hay otra energía que es la que vamos a estudiar ahora, que es prana o vitalidad. Esa energía entonces impregna también todo el sistema. Y la tercera es Kundalini o el fuego serpentino. Algo vamos a hablar de esto, pero el tema central de las gráficas es prana o vitalidad. Pero recuerden entonces esto de Foat, eso es importantísimo. Sin esa energía, que es una energía eléctrica, magnética, no sería posible que estuvieran la vida y la forma unidas y que entonces la forma sea elástica para el trabajo de la vida. Seguimos. A ver, ¿alguien quiere leer aquí eso? Bueno, sí. Desde el diccionario. Sí. Powell, AE, el doble etérico, TPH, 1971, alguien puede traducir, diagrama 1, página 9. De seguido, el doble etérico ha tomado esta idea que acabamos de ver, ¿no? Okay. Las fuerzas primordiales emanan de los tres aspectos del logo solar. Estas tres fuerzas permanecen distintas a lo largo de la manifestación en todos los planos. Es decir, en todos los planos están funcionando estas tres fuerzas, esas tres energías, y permanecen distintas. Es decir, son perfectamente vivimos. Y toda la energía, toda la fuerza, todo el programa
está regido por el logos de nuestro sistema, que opera como una trinidad, y de allí se expresa en sus fuerzas. En todas las religiones se habla de una trinidad, y eso tiene una razón de ser, y en la sociedad teosófica vemos esos tres aspectos como voluntad, sabiduría e inteligencia creadora. Estos son los tres aspectos del logos en la manifestación. Está manifestándose siempre, a todo momento, mientras exista el sistema solar. Él emplea instrumentos como nosotros. Nosotros somos seres espirituales y operamos a través de nuestros cuerpos, el más externo, el físico. El logos se expresa a nivel del sistema solar, y el cuerpo más externo, para decirlo, sería este mundo físico del Sol y los planetas y demás. Estos tres aspectos. Entonces seguimos un poco. El primer aspecto que se manifiesta es el que se ha llamado el tercero, es el de la inteligencia creadora. Se nos dice que cuando empieza una manifestación, los aspectos subjetivos y objetivos están presentes, es decir, la materia y la vida que opera a través de la materia. Nunca hay materia muerta, la materia está impregnada de vida. Pero ¿qué hace? ¿Qué establecidas? Foad, prana y kundalini. La fuerza del tercer logos también se eleva de nuevo después de tocar su punto más profundo. Kundalini es el poder de esa emanación en su sendero de regreso. ¿Quieres devolverte la gráfica? ¿Quieres devolverte? Veamos aquí que aquí estas bajan, y aquí está representada esta flecha como que se devuelve. Eso es lo que dice allí, que al llegar hasta lo más material, entonces hay también un regreso de esa energía de Kundalini, que la vamos a ver más adelante. Eso era simplemente sobre lo que acabamos de leer. Perdón, una preguntita sobre el esquema anterior. Los tres aspectos de voluntad, sabiduría y inteligencia están específicamente... Sí, es decir, este sería el aspecto voluntad. A través de ese aspecto voluntad se manifiesta la energía Kundalini. A través del segundo aspecto, sabiduría, amor, se expresa prana. Esa es una de las digamos, manifestaciones que energizan todo el sistema, ¿no? A través de esa segunda. Y tercera, el tercer aspecto, entonces, la inteligencia creadora, Fuat, ¿no? Fuat. Bueno, entonces pasemos desde ya. La fuerza del tercer logos también se eleva de nuevo. Después de tocar su punto más profundo, Kundalini es el poder de esa emanación en su sendero de regreso. Sí, bueno, lo hemos leído ya, entonces vamos a seguir.